Los tiempos cambian, la verdad no. Buenos días amigos, bienvenidos a La Noticia al Día en La Noticia Perú, el canal digital del diario La Noticia. Yo soy Carlos Rivero y los invito a que nos acompañen en una entrevista con el señor Víctor López, él es analista político, con quien vamos a hablar sobre esta situación que se vive en Venezuela y cómo ha terminado por afectar esa crisis, cómo ha terminado por afectar a diversos países de la región, incluidos, sabemos todos, el Perú. Señor López, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, muchas gracias por la entrevista. Como mencionábamos, ¿no? Venezuela está en una severa crisis y esta se acrecienta con este movimiento de armas y de la Armada de Estados Unidos hacia el Mar del Caribe. Se considera de parte del gobierno de Maduro como una amenaza, una afrenta. ¿Cuál es su análisis de la situación que se vive en esta parte del continente? Bueno, yo creo que Venezuela es un problema global, regional, o sea, latinoamericano y nacional. La crisis venezolana integral, ¿no es cierto? Económicamente está destrozada su economía, socialmente hay más pobreza, hambre, miseria y desigualdad que nunca, incluso las últimas cifras hablan de 92% de pobreza, 92%. Y políticamente pues es un régimen dictatorial, incapaz e inepto y hasta genocida, ¿no? Entonces, todos esos factores han determinado que 8,5 millones, casi 9 millones ya, de venezolanos hayan tenido que salir del país, hayan tenido que escaparse, que fugarse, ¿no? Y entre esos 8,5 millones hay un porcentaje chiquito, pero porcentaje de delincuentes, ¿no? Incluso auspiciados, promovidos y hasta enviados por el gobierno de Maduro para poder alterar el orden público de los países vecinos, ¿no? Porque esos 8,5 millones hay 3 millones y un poco más en Colombia, hay casi 2 millones en Perú y 1 millón o un poco menos en Ecuador. Entonces, el problema económico, social y político de estos países vecinos se ha visto tremendamente alterado y negativo por la presencia de venezolanos, ¿no? Claro, en nuestro país es latente, ¿no? Pero antes de pasar a eso, ¿usted ve viable una posible intervención de Estados Unidos en Venezuela? Yo he escrito un libro, lo presenté acá contigo hace un año, ¿no? Que se llama Venezuela, Dictadura y Democracia. En ese libro yo dibujo más o menos 5 escenarios de alternativas para Venezuela, ¿no? Y uno de esos escenarios es, lamentablemente, el escenario militar armado de la presencia norteamericana, que debía ser una presencia, y lo viene siendo ya casi, ¿no?, latinoamericana y hasta global, porque Venezuela es un problema global, altera la paz y la tranquilidad del mundo. Acuérdate que Venezuela tiene un convenio integral con China, a los que le debe 200.000 millones de dólares, y con Rusia. Ya Rusia tiene instalaciones militares de lo más moderno dentro de Venezuela. Acuérdate que Venezuela auspicia el terrorismo, es aliado de Irán, de Hamas, de Hezbollah, o sea, de todos los movimientos más extremistas del mundo, es asociado a Venezuela, porque es un régimen comunista, marxista, leninista. Y además les ha dado pasaportes a todos. O sea, pasean por todo el mundo con el pasaporte venezolano. O sea, es un peligro para la paz mundial. Muy bien. Ahora los norteamericanos han creado 2 mecanismos para poder intervenir de alguna manera en Venezuela. ¿Cuáles son? Uno, han declarado, como corresponde, después de investigaciones severísimas, el Poder Judicial norteamericano ha declarado que los que conducen a Venezuela son los líderes del cartel narcoterrorista de los soles, ¿verdad? En tal condición les han puesto un precio a su cabeza, ¿no? Y además de eso, ya tienen la autoridad para poder intervenir en Estados Unidos si quisieran hacerlo, porque ya es parte de la seguridad nacional de Estados Unidos. O sea, muy bien. Y además tiene otro problema el gobierno, que es un gobierno ilegítimo. Ellos perdieron las elecciones el 28 de julio del año pasado. Ganó las elecciones de González. Entonces no tienen ninguna autoridad de ningún tipo para poder estar gobernando Venezuela. Estados Unidos tiene entonces la primera razón para poder intervenir, que es la razón jurídica judicial. Son delincuentes narcoterroristas. Claro, ¿no? El celular está activado. Sí, en verdad lo que usted señala es bastante peligroso, ¿no? Que Venezuela termine siendo un
peligro, bueno, no el país, sino el gobierno venezolano se haya terminado convirtiendo en un peligro para la paz mundial. Ahora, en el Perú hubo una migración masiva de venezolanos y se les etiquetó, ¿no? De alguna manera, porque algunos de ellos participaban en actos delictivos. El incremento de la violencia en el país está, digamos, demostrado que esté vinculado a la llegada de estos extranjeros. Vamos a ver. En el Perú, como en toda América Latina, ya había delincuencia, ya había inseguridad. Incluso, fíjate, en los últimos 10 años, el problema más importante de América Latina, ¿no?, ha sido el tema de la inseguridad. Es el tema de la inseguridad, ¿no? Agobia a Colombia, a Perú, mira, de Chile, que no era casi nada, está ya penetrado, ¿no? Muy bien, Brasil. Y en Centroamérica, casi toda Centroamérica, ¿no? Incluso las bandas más, si tú quieres, más bárbaras o salvajes estaban en El Salvador, ¿no? Las maras que gobernaban realmente indirectamente, ¿no? Entonces, estos problemas de inseguridad, de criminalidad, de delincuencia, se han visto alterados kilométricamente por la presencia venezolana. O sea, la presencia de un segmento pequeño de delincuentes venezolanos, auspiciado, fíjate, como se ha demostrado en varios libros y investigaciones, auspiciado por el gobierno. El Tren de Aragua, por ejemplo, que es la mafia multinacional más grande de delincuencia, es una creación del gobierno de Chávez y ahora de Maduro. Porque fíjate, el poder que lo controlan los comunistas en Venezuela, como en Nicaragua, como en Cuba, tiene como sustento no el pueblo, sino la fuerza armada, ¿no?, con la fuerza policial, y además con las milicias y con todos los mafiosos que han organizado ellos para poder presionar y chantajear a la gente. Y a nivel latinoamericano han creado su banda, que es el Tren de Aragua, ¿no? Entonces, sí, la inseguridad ciudadana en el Perú, la criminalidad en el Perú, la delincuencia en el Perú ha sido auspiciada fundamentalmente por el gobierno comunista de Venezuela. Ahora, y en medio de esta situación en la que se vive y vemos capturas, vemos intervenciones, ¿usted ve alguna forma de salir de esta situación en la que estamos? Digamos, hay muchos especialistas señalan que nuestras autoridades ya se vieron rebasadas por el tema de la inseguridad. ¿Usted también lo ve así? Yo creo lamentablemente que hay dos componentes que convergen para que estemos en la situación tan lamentable, desastrosa en que estamos en términos de inseguridad ciudadana. Un factor es interno, o sea, es el factor, ¿no es cierto?, es el factor de la incapacidad, la ineficiencia, la inmoralidad y la corrupción de este gobierno. Son factores internos, o sea, tenemos un gobierno que no funciona, que no tiene liderazgo, que no tiene capacidad ni condiciones. Ni siquiera, fíjate, hasta ahora le puede exhibir al Perú un plan o una estrategia de seguridad ciudadana. Claro. Entonces, un factor es interno, ¿no? Hay tanta gente calificada, capacitada, en condiciones de poder hacer, ¿no es cierto?, una estrategia y participar en la misma para poder, si tú quieres, minimizar el problema de la inseguridad, no lo han hecho. Y otro factor es externo, es Venezuela. Claro. O sea, la solución fundamental de la delincuencia, de la criminalidad, de la inseguridad en América Latina, se resuelve en Venezuela. ¿Cómo se resuelve? Sacando a Maduro, sacando a toda esa mafia narcoterrorista que gobierna Venezuela. ¿Y ve posible en estas circunstancias que se pueda sacar a Maduro? ¿Lo ve real? Yo creo que sí, porque nunca ha estado él confrontado ante una amenaza tan poderosa como la que es y tiene ahora al frente, ¿no? O sea, yo creo que Estados Unidos ha hecho tal despliegue militar que no es ni un chiste ni una farsa, ¿no? O sea, van en serio. Pero por supuesto, yo no creo que intervengan militarmente en territorio venezolano, ¿no es cierto? Yo no creo que lo hagan. Porque Venezuela es un país muy grande, ¿verdad? Es un país 10 o 15 veces más grande que Panamá. A Panamá lo invadieron con 30.000 soldados, imagínate, claro, ¿no? Y además porque Venezuela no tiene, te digo esto porque es importante aclarar, Venezuela tiene una fuerza armada totalmente disminuida. La gente no tiene ni siquiera identidad y compromiso con la fuerza armada allá, porque los que viven muy bien son los generales. Es el país con más generales en el mundo, fíjate, tiene como cerca de 1000 generales de Venezuela.
y ocupan los cargos más importantes de toda la economía estatal y pública, ¿no? O sea, realmente los militares son la clase dirigente, ¿no? Hablando en términos marxistas, son la clase conductora de Venezuela, son los que sostienen a Maduro y se sostienen a sí mismos, porque fíjate, se estima, yo en el libro que hice Venezuela, Dictadura y Democracia, yo estimaba que se habían robado más o menos como 350.000 millones de dólares en estos 25 años de gobierno, ya 26. Y hace poco estaba escuchando análisis de gente mucho más preparada que yo en el tema de Venezuela, y se habla de que lo que se han robado en Venezuela son alrededor de 500.000 millones de dólares. O sea, 500.000 millones, ¿te imaginas? Claro. Solamente en PDVSA, o sea, en Petróleo de Venezuela, que era la empresa más importante de América Latina, ¿no? Se han robado como 200.000 millones de dólares. Y eso agrega lo que se roban, bueno, lo que se levantan en términos de narcotráfico, ¿no? Todos los cálculos estiman que se levantan alrededor de 50.000 millones de dólares al año en narcotráfico. Estamos hablando de la cúpula de Maduro. La cúpula de Maduro. Entonces, estos tipos, pues, ese tren de vida que tienen, ¿verdad? Esa capacidad y calidad de vida no la van a conseguir nunca. Entonces, los tipos van a pelear hasta el final por mantenerse en el poder, ¿no? Claro, y bueno, el mundo ve, no sé si expectante, pero ve con atención esta movilización de la Armada de Estados Unidos, ¿no? Estamos hablando de 8 buques, un submarino nuclear, está desplegado por el Caribe. Se dice que en cualquier momento podrían intervenir. Sin embargo, hay otras opciones que se manejan, y según algunos especialistas, que es esto finalmente terminar de hacer una presión hacia adentro para que la ciudadanía, el pueblo se termine levantando y obligue la renuncia de Maduro. Ahora, Maduro ha sido presionado de 1000 formas y nunca ha podido renunciar, nunca ha querido renunciar. Esta forma pareciera la menos adecuada para sacarlo, ¿no? Fíjate, han ensayado todas las fórmulas con Maduro, ¿ya? Lo digo en mi libro. Por ejemplo, váyase con todos los delincuentes, incapaces, ineptos y corruptos del país, váyase donde quiera y no le pasa nada. Eso le han ofrecido la oposición, por ejemplo, la señora que es una líder extraordinaria, ¿no? Corina Machado, ¿no? Se lo ha ofrecido el mismo presidente electo González el año pasado. O sea, toda la oposición ha ofrecido puente de plata a Maduro. Váyase usted, porque es más rentable para todos, ¿verdad? Que se vaya, que deje el gobierno. Pues no lo ha querido hacer. Llévate lo que quieras, pero vete. Claro, ya se llevó un montón. Se dice que su plata, de él y toda la cúpula está en Turquía, ¿no? Principalmente en Rusia, en Cuba la van a perder seguro, ¿no? Y en Nicaragua, ¿no? En Colombia también, en Santo Domingo, ¿no? Hace poco le han quitado, solamente a Maduro le han quitado 700 millones de dólares. Imagínate, este tipo ¿no? Que con el cuento que es comunista, marxista, leguista, son unos delincuentes de marca mayor, ¿no? Muy bien. Entonces, yo creo que la primera opción que están trabajando los gringos, no los gringos, están asociados y aliados con varios países de América Latina, países chiquitos, pero están aliados, por ejemplo, con Guyana, que está ahí, ¿no? Están aliados con los países que son los que están más cerca de Venezuela. O sea, no es solamente los norteamericanos, y hasta Francia está participando en el tema, ¿no? Porque es un tema global. Claro. O sea, el narcoterrorismo le afecta al mundo, ¿ok? Entonces, los norteamericanos ya buscaron aliados y están ahí, ¿no? Muy bien. Yo creo que la primera etapa es presionar, meterle miedo para que se vaya Maduro con sus delincuentes, ¿no? Si esto no ocurriera, creo que van a pasar a la segunda etapa, ¿no? Que es lo más probable, que es no ingresar a territorio venezolano, sino hacer lo que se llama una guerra quirúrgica, ¿no es cierto? O sea, atacar a personas y atacar a lugares. Infiltrarse. Ya están infiltrados ya. Están infiltrados. Fíjate, la vez pasada, yo lo decía hace poco en un debate en una universidad, que le enviaron un dron a Maduro, toda su guardia salió corriendo. Sí, claro. O sea, eso da muestra de la tremenda cobardía de su gente, o que no tienen ningún respeto de identidad con él. Sí. ¿Entiendes? Ya no lo quiere. O sea, en una especie de desfile era, ¿no? Es un cuento, pero imagínate que Maduro dice que tiene 4,5 millones de milicianos. Mira, en las elecciones él ha sacado 3.200.000 votos. O sea, ¿dónde están los 4,5 millones? Además, eso es un cuentazo, ¿no? Ni siquiera los militares están en esos cuarteles. Muchos se han tenido que ir a trabajar en otra cosa para poder mantenerse. Los que viven muy bien son los generales. Claro. Y de repente unos cuantos coroneles, con nada más, ¿entiendes? O sea, ahí lo detestan, lo odian, sino que estos miserables, comunistas, delincuentes, corruptos, narcoterroristas, tienen tanto poder militar y policial en Venezuela que a la oposición la han destruido, ¿no? Y de darse esta posibilidad de
de que Maduro agarre sus cosas y se vaya a otro país, ¿quién lo recibiría? ¿Rusia? Por supuesto, claro. Los rusos... Lo que sería más seguro para él, digamos, si lo podemos pintar así, es que no se quede en la región. Tendría que irse del continente. Mira, vamos a ver. Yo he estado en Cuba 35 veces, en mi juventud y parte de mi madurez, cuando estaba en el gobierno, ¿no? Cuba es un país donde no puedes mostrar y exhibir y gastar toda la plata que tiene, ¿entiendes? Nicaragua, tampoco. ¿No? Con toda la plata que ellos tienen, él y toda su gente, un lugar bonito para poder pasarla bien con toda la... Es ponte, como tú dices, Turquía, ¿no? Que es un país capitalista, tiene todas las bondades que tú quieras tener, ¿no? Y luego podrían estar, por ejemplo, en Rusia, ¿no? Ahora, si bien tiene este respaldo, no sé si militar, pero tiene un respaldo del BRICS, ¿no? Estamos hablando de Rusia, incluso hasta Brasil se ha pronunciado en contra de este acercamiento de la Armada de Estados Unidos hacia el Mar del Caribe. Más de eso, más allá de las palabras, el apoyo puede crecer o simplemente queda solamente en este respaldo diplomático. No, yo creo que no va a crecer. Es más, yo estaba preocupado, y lo digo también en mi libro, que los gringos estén dispuestos a hacer lo que están haciendo por el temor a Rusia y el temor a China. Porque los dos aliados más importantes que tiene Maduro, no el país, ¿no? Sino Maduro y sus delincuentes, es China, a la que le den como 200.000 millones de dólares o más ahora, ¿verdad? Y a Rusia, con la que tienen ya también convenios militares, y tienen los rusos presencia militar muy fuerte en Venezuela. Parece ser, ¿no? Yo creo como muchos, que ya Trump habló con Putin en la reunión que tuvieron última. Claro. Y dijo, mira, voy a hacer esto en Venezuela, ¿no? Entonces, los rusos no están dispuestos ya a meterse más allá, ¿no? Han protestado igual que los chinos, ¿verdad? Ahora, Brasil, Lula ha marcado distancia con Maduro, ¿no? Acuérdate que no han reconocido, no lo han reconocido a él como presidente, ¿no? Él ha dicho, muéstrenme las actas, y las actas las ha mostrado la oposición, ¿no? Igual, en cierto modo, ha hecho el presidente de Colombia, ¿no? Petro, ¿no? Que ha sido terrorista, ¿no? Y guerrillero, ¿no? Guerrillero y terrorista, ¿no? Él tampoco lo ha reconocido. Pero sin embargo, pues por lo bajo, o sea, en la realidad, no en la formalidad, en la realidad, apoya a Maduro, ¿no? Claro. Además, alguna gente cree que Petro es la próxima víctima, ¿no? ¿Entiendes? Ahora, yo sí creo que si cae, como debe caer a Maduro, va a arrastrar, sin duda, a Cuba, que es insoportable la vida en Cuba, la gente no tiene ya que comer, ¿verdad? Paran miles buscando los saldos, los restos, ¿no? En la basura, ¿no? Y cae también Nicaragua, ¿no? También un efecto dominó, ¿no? Claro. Ahora, una posible caída de Maduro significaría el golpe más letal en la región al comunismo. Por supuesto que sí, ¿no? Ahora, el golpe al comunismo se lo han dado los mismos comunistas, ¿no? Porque ese modelo ha demostrado que es inviable. En todos los países donde se ha aplicado no ha funcionado. No ha funcionado en Rusia, en Europa Oriental, no ha funcionado en Cuba, en Nicaragua, ni en Venezuela. El único modelo donde funciona es en China, porque no es todo comunista, ¿no? China es comunista en lo político, o sea, Sí. el Partido Comunista chino, y es capitalista y mercado económico, ¿no? O sea, es una mezcla bien rara, ¿verdad? Ahí sí funciona, ¿no? De esa manera. Cosa que no han querido hacer estúpidamente, tontamente los comunistas de Cuba, por ejemplo, ¿no? Claro. El tema de Venezuela es amplísimo. Lo que pasa es que nunca se sabe qué va a pasar al día siguiente respecto a, no sé, declaraciones de Maduro o algunas declaraciones de Trump. Ahora, hemos visto que este conflicto, esta tensión, se ha quedado ahorita en declaraciones de ambos grupos. Sin embargo, hace unos días vimos cómo se hundía una embarcación que había salido de Venezuela cargada de drogas y que en este ataque morían 11 personas. Este tipo de acciones es una muestra que le quieren dar a Maduro y también te puede pasar lo mismo a ti. Por supuesto. O sea, yo creo que, como te dije, ¿no? Dudo de que haya una, si tú quieres, penetración territorial, ¿no? Es muy complicado y los gringos les ha ido muy mal cuando han hecho eso, ¿no? ¿Verdad? Desde Vietnam hasta las últimas intervenciones, si tú quieres, en Afganistán, ¿no? Pero ahora, fíjate, lo acaban de demostrar el Oriente Medio, ¿no es cierto? O sea, tienen los blancos claramente identificados y los matan con toda la tecnología militar que ellos tienen. Acaban de hacerlo justo hace unos pocos días, ¿verdad?
nada menos que en Qatar, ¿no? Sí. ¿No? O sea, han penetrado el territorio catarí y han matado a los líderes, ¿no?, de Hamas, ¿no? Y han demostrado una cosa que es importante que la gente sepa, ¿no? O sea, mientras que los israelitas están matando, sí, de repente exageradamente, ¿verdad?, a palestinos ahí, los líderes de Hamas, que son los que han provocado este problema. Acuérdate que ellos penetraron hace más de un año a territorio israelí, secuestraron, ¿no?, a cientos de judíos y mataron a cerca de 1000. Y muchos de ellos todavía siguen secuestrados. Exactamente, entonces la solución ahí es muy sencilla, ¿no? Que Hamas desaparezca de ahí. El problema es Hamas. El problema no son todos los palestinos es Hamas, que es una organización guerrillera, terrorista, militar. Sí, bueno, ese conflicto también tiene al parecer para rato. Bueno, y vamos a estar atentos sobre todo a lo que ocurre en nuestra región, que es lo que en verdad nos preocupa más, ¿no? De qué manera puede terminar golpeando a la región esta tensión que se vive en el Mar del Caribe. Señor López, queremos agradecer la entrevista, interesante conversar sobre estos temas con usted. Yo reitero lo que dije, ¿no? O sea, la solución fundamental al tema de la seguridad ciudadana, de la criminalidad, de la delincuencia en el Perú, pasa por Venezuela, por sacar, como sea, a esta dictadura narcoterrorista que perpetra ese país. Bien, amigos, estuvo con nosotros el analista político Víctor López, con quien hemos analizado la situación que sigue en Venezuela y de qué forma también repercute en el Perú. Yo los invito a seguir en el canal, que venimos con más entrevistas. Muchas gracias. Los tiempos cambian. La verdad, no.